Tenemos la siguiente fracción: x a la 4 más x al cubo más 1 entre x cuadrada más 4, todo esto elevado al cubo. Esta fracción lo vamos a dividir en tres fracciones parciales. Vemos que su denominador es de grado 1, por lo tanto los grados de los exponentes de los denominadores van a ser números menores o iguales que 3. En la primera fracción tendrá un denominador x al cuadrado más 4 con exponente 1. En la segunda fracción tendrá x al cuadrado más 4 con exponente 2. Y en la tercera fracción tendremos x cuadrada más 4 con exponente 3. Vemos que todos los denominadores tienen una x con grado 2, entonces sus numeradores serán una x con un grado menor, que será x a la 1. Entonces en la primera fracción le pondremos ax más b. En la segunda fracción su numerador será cx más d. Y en la tercera fracción su numerador será ex más f. El denominador de esta fracción pasará multiplicando a cada uno de los numeradores de las fracciones parciales. Entonces el numerador de esa fracción lo escribimos x a la 4 más x al cubo más 1 y es igual x cuadrada más 4 a la 3 pasará a multiplicar a x más b, más el denominador pasa multiplicado a cx más d y su denominador x cuadrada más 4 con grado 2, más el denominador de esta fracción pasa multiplicando a ex más f con su numerador x cuadrada más 4 con exponente 3. Acá vamos a simplificar estas fracciones y vamos a cancelar los denominadores. Vemos que acá x cuadrada más 4 es lo mismo a su numerador x cuadrada más 4. Acá es de grado 1 y acá es de grado 3. Lo mismo acá, x cuadrada más 4 es igual a su numerador x cuadrada más 4. Acá tiene grado 2 y acá tiene grado 3. Y en la tercera fracción x cuadrada más 4 tiene grado 3, igual que su numerador x cuadrada más 4 tiene grado 3. Entonces cancelamos los denominadores. X cuadrada más 4 se va, el 3 se va, 3 menos 1 nos queda 2. Acá se va el denominador, el 3 menos 2 nos queda 1. X al cuadrado más 4 con grado 3 se va, igual 3 menos 3 nos da 0 y se va también su numerador. Ya habiendo cancelado los denominadores de las fracciones parciales, nos quedó lo siguiente: x a la 4 más x al cubo más 1 igual x al cuadrado más 4, todo esto elevado a la 2 por ax más b más x cuadrada por 4 por cx más d más ex más f. Acá tenemos un binomio al cuadrado que hay que resolver. Entonces reescribimos todo esto: x a la 4 más x al cubo más 1. Resolviendo este binomio nos queda x a la 4 más 8x al cuadrado más 16 por ax más b. X cuadrada por cx es cx al cubo, x cuadrada por d más dx al cuadrado, x 4 por cx, 4cx, 4 por d más 4d, ex más f pasa igual. Ahora multiplicamos lo que está dentro del primer paréntesis por el segundo paréntesis. Reescribimos todo esto: x a la 4 más x a la 3 más 1 igual x a la 4 por ax a la 5, x a la 4 por b,
bx a la 4. 8x al cuadrado por ax, 8ax al cubo. 8x al cuadrado por b, 8bx al cuadrado. 16 por ax, 16ax. 16 por b, 16b, más cx al cubo más dx al cuadrado más 4cx más 4d más ex más f. Ahora vamos a igualar los coeficientes de las diferentes potencias de x. Igualamos la mayor potencia, que es x a la quinta. Del lado izquierdo no tenemos ninguna potencia x a la quinta, por lo tanto es 0, igual. Del lado derecho tenemos ax a la quinta, donde x a la quinta está acompañado de a. 0 es igual a, que es lo mismo a es igual a 0. Seguimos con la siguiente potencia, x a la 4, igual. Del lado izquierdo tenemos 1x a la 4. X a la 4 está acompañado de 1, igual. Del lado derecho tenemos bx a la 4. X a la 4 está acompañado de b, por lo tanto 1 es igual a b, que es lo mismo a b es igual a 1. Igualamos la siguiente potencia, x al cubo. Del lado derecho tenemos 1x al cubo. X al cubo está acompañado de 1, igual. Del lado derecho tenemos 8ax al cubo. X al cubo está acompañado de 8a, más tenemos cx al cubo. X al cubo está acompañado de c. 8 por a, tenemos que a vale 0, 8 por 0 es 0, más c, entonces tenemos que 1 es igual a c, que es lo mismo a c es igual a 1. Igualamos la siguiente potencia, que es x al cuadrado. Del lado izquierdo no tenemos ninguna potencia x al cuadrado, por lo tanto es 0, igual. Del lado derecho tenemos 8bx al cuadrado, donde x al cuadrado está acompañado de 8b más dx al cuadrado. X al cuadrado está acompañado de t. Tenemos que b vale 1, 8 por 1, 8, más d, 8 más d. 8 está positivo, pasa del otro lado negativo, entonces menos 8 es igual a d, que es lo mismo a d es igual a menos 8. Ahora igualamos el término lineal. Del lado izquierdo no tenemos ningún término lineal, por lo tanto es 0, igual. Del lado derecho tenemos 16ax. X está acompañado de 16a más 4cx. X está acompañado de 4c y tenemos ex, donde x está acompañado de e. 16 por a, tenemos que a vale 0, por lo tanto es 0. Tenemos que c vale 1, 4 por 1 es 4, entonces es 4 más e, donde 4 está positivo, pasa del otro lado negativo, entonces menos 4 es igual a e, que es lo mismo a e es igual a menos 4. Ahora igualamos los términos independientes. Entonces del lado izquierdo tenemos el término independiente, que es 1, igual. Del lado derecho tenemos el término independiente 16b más 4d más f. Tenemos que 16 por b, 16, b vale 1 más 4, tenemos que d vale menos 8 más f. 16 por 1 es 16, más 4 por menos 8 es menos 32. 16 menos 32 es menos 16. Tenemos que 16 menos 16 más f. Menos 16 está negativo, pasa del otro lado positivo. 16 más 1 es 17. Entonces tenemos que 17 es igual a f, que es lo mismo a f es igual a 17. Ya teniendo los valores de a, b, c, d, e y f, sustituimos esos valores
en nuestras fracciones parciales. A por x, tenemos que a vale 0, 0 por x es 0, más b, tenemos que b vale 1 entre su denominador, x cuadrada más 4, más c por x, tenemos que c vale 1, 1 por x es x, más d, tenemos que d vale menos 8 entre su denominador, x cuadrada más 4, todo esto elevado al cuadrado con su mismo denominador, más ex, tenemos que la e vale menos 4 por x es menos 4, más f, tenemos que f vale 17 entre su denominador, x cuadrada más 4, todo esto al cubo y su mismo denominador. Y tenemos que todo esto son las fracciones parciales.